שלום, אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, כרך א', עמוד 297, הקדמת ספר הזוהר. אנחנו נמצאים במאמר ליל הקלה, סעיף 131. La introducción al libro del Zohar. Estamos en el artículo En la noche de la novia, en el punto 131. Pueden encontrar el artículo en kabalamedia.info o en los materiales de estudio en el sistema Arbut. Pueden también enviar preguntas por estos medios. Si lo hacen por el sistema Arbut, asegúrense de usar un micrófono dedicado y que funcione bien. Y nosotros aprendemos que todo nuestro trabajo, hasta que nosotros descubramos al Creador, es el trabajo de la noche. Y también cuando nosotros lo descubrimos en los primeros niveles, resulta también que la noche de la novia es nuestra preparación para acercarnos al Creador, al propósito de la creación, a la unidad entre nosotros con Él. Así que ciertamente, por esto, estos artículos son tan centrales en el Zohar, tan importantes. Así que, por favor, adelante. Estamos entonces leyendo el Zohar para todos, la noche de la novia, en el punto 131. Rabbi Amnuna, el anciano, dijo así: no permitas que tu boca haga pecar a tu carne. El hombre no debe permitir que su boca lo lleve a malos pensamientos y que le provoque pecar con la carne santa sobre el que está sellado el pacto sagrado. Si así lo hiciere, será arrastrado al infierno. Aquel encargado del infierno, su nombre es Dumá, y varias decenas de miles de ángeles destructores se encuentran con él. Se ubican en la puerta del infierno y no tiene permiso de acercarse a aquellos que han guardado el sagrado pacto en este mundo. Llegar a los malos pensamientos es una advertencia de que toda persona debe cuidar de su boca, lo cual es elevar el man a través de la Torá y la oración para que esté en pureza completa. Esto es así porque si el Sitra Achra se aferra a esto, el Sitra Achra recibirá su man y esto le llevará a cuestionar al Creador, lo cual significa pensamientos ajenos. Entonces, esto será la causa del pecado de la carne santa, en donde se encuentra sellado el sagrado pacto, pues con los pensamientos jala el prepucio sobre el sagrado pacto y la santa Neshama. El alma cae cautiva en las manos del Sitra Achra y entonces el Sitra Achra lo arrastra al infierno. Es como Rabbi Elazar dijo que por esta cosa que no sabe de seguro se hace ese vano firmamento que se llama Tohu y él cae en las manos de Lilith. Aquí, sin embargo, está hablando del daño en el pacto sagrado específicamente. Cuando se dijo, y que le provoque pecar con la carne santa sobre el que está sellado el pacto sagrado, se refiere a la santa Neshama que está atada y guardada por el pacto sagrado, tal como está escrito: y con mi propia carne veré a Dios. Literalmente con mi propia carne, pues todas las veces que un hombre es inscrito en esta sagrada inscripción de esta señal, él ve al Creador desde dentro de él, literalmente
desde dentro de él, y la Santa Neshama se aferra a él por la señal del pacto. Y si él no es merecedor, pues no guardó esta señal, acerca de él está escrito: bajo el aliento de Dios perecen estos. Aquí se dice: esto provocará el pecado de la carne santa. Es decir, que con los pensamientos, el prepucio, si trajera, toca el sagrado pacto una vez más. Con esto, la Neshama, el alma de Dios, de inmediato se aparta de él. Es debido a esto que en el Zohar dice que el árbol gritó: malvados, no me toquen, pues el árbol es Yesod, Ateret Yesod, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese encargado del infierno, su nombre es Dumá. Duma proviene de la palabra de mamá, silencio, pues él toma el alma de vida con él y se va en silencio, lo cual es la muerte. También podemos interpretar que es porque él es el ángel de la muerte, porque le trae pensamientos al pecador y hace los pensamientos del Creador similares a los pensamientos del hombre nacido de una mujer. Esto es así porque todo el tiempo que el hombre entiende que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, que el pensamiento no puede aprehender al Creador en absoluto, ni en sus pensamientos, ni en su dominio, ni siquiera podría concebir que sea posible cuestionarle. Pero debido al pecado, el ángel Duma lo codicia e inserta dentro de él un espíritu de insensatez, diciéndole que un hombre nacido de mujer es similar al Creador en su mente y razón. Y en este momento es capaz de toda clase de pensamientos, y él lo arrastra al infierno. Por consiguiente, todo su poder radica en su nombre, Duma. Está escrito: ¿quién es como tú, Señor de los actos prodigiosos? ¿Y quién es igual a ti, un rey que causa la muerte y restaura la vida? Es decir, que en la insuficiencia, en lo que es similar a ti, existe la muerte. Y en comprender que no hay nada como Él, se encuentra la vida. Se dijo, y varias decenas de miles de ángeles destructores lo acompañan y se ubican en la puerta del infierno. Esto es así porque los pensamientos que Él le trae a la persona son una miríada, 10.000, así como numerosos, y están todos a las puertas del infierno. Esta es la puerta a la cual uno es arrastrado al infierno, a pesar de que no es el infierno en sí mismo. Y él no tiene permiso de acercarse a aquellos que han guardado el pacto sagrado en este mundo. Esto significa que a pesar de que ellos no están completamente limpios, aún persiste hacer el bien y el mal entre ellos. De cualquier forma, si ellos cuidan el pacto sagrado de manera que nunca cuestionen, el ángel Duma no tiene permiso de arrastrarlos al infierno. Esto es lo que nos dice el Zohar. ¿Hay preguntas? Ok, por favor, adelante. Вот интересно, тут вот сказано, что возникновение дурной мысли, предостережение Querido Rav, человеку следить за своими устами. dice aquí algo interesante. Вот как отследить каждый раз вот возникновение дурной El мысли, pensamiento привела тебя в итоге hace que uno cuide su boca para poder elevar mano. Entonces,
a todas las partes. ¿Cómo puede uno evitar la frivolidad en esto? Mejor estar conectado con buenos pensamientos y acciones. Significa que que debemos estar pegados al Creador y que le pidamos fuerzas para no caer de ese nivel. Eso es lo que nosotros aprendemos. Esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Y esto solo se hace a través de la conexión con los amigos, porque sin que nosotros estemos en esa conexión con los amigos, tú no sabes dónde estás. En la espiritualidad misma, porque el Creador, ciertamente, Él está en el centro de la decena. Bueno, entonces la persona está siendo atraída a ese lugar, a esa cualidad que se llama el centro de la decena. Esto solo lo podemos saber si la práctica, esta persona está practicando la conexión con sus amigos en el centro de la decena. Por eso es de que la persona adquiere más y más anhelo para dirigirse desde su corazón hacia el centro de la decena, más y más de forma interna. Pregunta. ¿Quién es este ángel Dumá? Es el que no te deja elevarte, es el opuesto. Él incrementa en nosotros la sensibilidad en el estado en el que estamos, a quién estamos escogiendo y todas estas cosas. Y entonces nosotros, a través de nuestro cambio con los amigos, en la medida en la que nosotros nos conectamos más, nosotros nos llevamos a un nivel superior, mucho más superior al que estábamos, tanto en la conexión entre nosotros, y con respecto a esto, nosotros también tenemos el sentimiento del resultado de la conexión, porque nosotros estamos conectados ahora con el Creador. ¿Está claro? Bien. Empecemos con de derecha a izquierda al Matá 1, por favor. Maestro, ¿es verdad que todo depende del grado del ser humano y que cada pensamiento podría estar llevándolo hacia el infierno? Sí, todo depende de la conexión que tenga con su entorno. Ahí está el libre albedrío, así como Rabash nos dice, Bala Sulam también habla de eso. Nosotros con esto podemos descubrir realmente qué nos atrae y a dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que pedir, qué es lo por lo cual nosotros hacemos la plegaria. ¿Está claro? Bien. Turquía 2, por favor. Good morning, Rav, and Dear friend. Buen día, Ravi, queridos amigos. En el punto 131 está escrito que lo que causa que la sagrada carne peque y este pacto sagrado peque allí. ¿Qué quiere decir esto? Significa que él encuentra su deseo de recibir y él quiere hacer su deseo de recibir, trabajar en la función de otorgamiento. ¿Él es capaz de hacer esto o no? Ahora es el momento entonces de esa examinación, de la corrección y de hacerlo. Es un deseo adicional que nosotros debemos santificar. Tenemos que conectarlo a intención para darle contento al Creador, para otorgarle al Creador. Tenemos entonces, ¿quién más? Así, Moscú 1. А вот тут говорится, что беречь Святой Союз как бы позволяется даже тем, кто... Sí, querido Rav. Dice aquí que para mantener el pacto sagrado, esto es posible incluso para aquellos que todavía hacen el bien y el mal, las dos. Y a partir de ese estado donde la persona esté, tiene que examinarse, tiene que examinar todas sus intenciones para que todas estén apuntadas hacia el Creador y que Él esté en esto y que no se caiga de ese punto. Esto es a lo que se le conoce como mantener el pacto sagrado. Después
nosotros vamos a tener condiciones adicionales con respecto a la adición hasta que nosotros alcancemos la adhesión completa y permanente, la adhesión eterna. Moscú 4, por favor. Всем прав. Вот такой вопрос. Ад является необходимой частью ступени, как продвигаться без ада? ¿El infierno es una parte necesaria del grado? ¿Es posible avanzar sin esto? No te escuché. De nuevo, ¿el infierno no es simplemente el principio del siguiente grado? ¿No empieza siempre desde el infierno? Oh, sí, infierno. Sí, adelante. Тем не менее, если они обретают Святой Союз так, что человек никогда не впадает в сомнение, нет позволения у ангела Думы утянуть его в ад. А вот начало каждой ступени разве не начинается с ада? Противоположности. ¿No es que en cualquier caso, si ellos adquieren el pacto sagrado de una manera en que no lo pierdan, ¿no es que cada grado empieza desde el infierno, desde el opuesto? Nosotros necesitamos entender el opuesto contrario del opuesto bueno y lo que es opuesto a lo bueno, porque uno está opuesto al otro. Así es como los niveles se revelan a una persona. Entonces, una persona pequeña, sus problemas se revelan dentro de... Y él es capaz de resolverlos y se eleva más y más. Y entonces, cuando hace esto, los problemas son más grandes. También las soluciones se vuelven más grandes. Es como del menos a más. Es decir, que estos niveles se mantienen paralelos entre lo más y lo bueno. ¿No es el infierno algún tipo de opuesto? Si no es el principio del nuevo grado, entonces ¿qué es? Es el mismo nivel, solo que es el nivel en desconexión con el Creador. Nosotros no nos elevamos en los niveles de menos al más, es decir, hasta el final, sino que en cada nivel tenemos el más y el menos, el más y el menos, el más y el menos. Y el número de los niveles solo determina la altura. Primero tenemos los menos y luego después tenemos los más en cada uno de los niveles. ¿Está claro? Dale 4, por favor. Rab, buongiorno. Rab, Nell'ultima frase del paragrafo dice che l'angelo Dumà non ha il permesso di attirarlo all'inferno. en la última parte del texto dice que el ángel Dumá no tiene permiso entonces de arrastrarlo al infierno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona en lo que se equivoca, él siempre está bajo el control del ángel Dumá. Y esto realmente no es suficiente para que él caiga y que permanezca desconectado del Creador, lo que es el significado verdadero del infierno. ¿Está claro? Muy bien. Moscú 6, por favor. Ошибка. Moscow 6, ошибка, беседер. ¿No tienen Moscú 6? Ok, disculpen, vamos con Cabio 3. Good morning, friends. Buen día, Rab. Buen día, amigos. Quizás mi pregunta sea un poco incómoda, pero yo quiero preguntarle. Ahora mismo yo siento un vacío total, no me siento capaz de hacer nada, así como si nada tuviera valor en mi vida y que yo no puedo ni siquiera darle nada a mis amigos o ofrecerle algo al mismo Creador. Es como que Él ha tomado todo de mí. Entonces esa es mi pregunta. ¿Es esto como el infierno o qué tipo de estado es este? ¿Qué puedo hacer?
Esto es para darte discernimientos, análisis en todo tipo de estados para que tú sientas el ascenso, el descenso, izquierda, derecha, y entonces tú tienes que afrontar todo tipo de estados y tratar en cada estado de, a pesar de lo que sientas, alcanzar ese estado mejor y lo más confortable, lo más alto, lo más elevado, el estado que esté más conectado al Creador y al grupo en la medida en la que tú puedas. Y con respecto a esto, tú vas a avanzar. Tú vas a utilizar cada estado para que fuera de este estado, tú te eleves más hacia el Creador. Te adhieras al Creador más y más. No importa qué estado tú estás afrontando, podría ser el peor. Como está escrito, desde las profundidades, yo te he implorado a ti, oh Señor. Dale a uno, por favor. Muchas gracias, Rav. Ma quale funzione ha questo Duma? Perché continua a tentare l'uomo e non Querido Rav, ¿qué rol tiene este ángel Duma? ¿Por qué es que sigue evitando que la persona esté conectada con el Creador? Cada ángel es una fuerza superior, una fuerza espiritual y tiene distintos objetivos sobre distintas personas y almas. Y con respecto a los tiempos, por lo tanto, así es como nosotros necesitamos aprender estas cosas, a través de cuáles fuerzas es que el Creador nos está influenciando para que nosotros, para que esto nos despierte y alcancemos la adhesión con Él. ¿Está bien? Petah Tikva 31. ¿Cómo pueden los amigos en la decena transformar las fuerzas de la naturaleza en algo que apoye a la conexión? A través de la conexión, en la medida en la que se acerquen entre ellos, ellos también se acercan más al Creador. Es uno a uno. Sí, pero usted dijo que los ángeles o las cualidades del nivel animal son partes del cuerpo que están protegidas o ordenadas. ¿Cómo podemos alcanzar un estado en el que todas las fuerzas del cuerpo se dirigen hacia la conexión en la decena? A través de nuestras intenciones. ¿Está claro? Tel Aviv 3. Rav, él escribe aquí que siempre y cuando la persona entienda que sus pensamientos no son los nuestros y sus caminos no son los nuestros y que ningún pensamiento nuestro puede realmente comprenderlo a él. Entonces, ¿cómo es que la persona debe representarse al Creador sin que el otro lado lo tire hacia abajo, el Sitra Achra? Sí, porque existe una fuerza superior que está controlándolos a todos. ¿Está claro? Holanda 1. Ya, querido Rav, habla en el Zohar de la falla del pacto sagrado y esta señal. ¿Qué quiere decir esto? De que haya un pecado o se dé una falla en este pacto sagrado. Se ejecute una falla. Esto es que no es su falta. No es su falta desconectarse del Creador. Yo quiero ganar, yo quiero llenar mi vasija a través de esto en lugar de sentir la vasija de los demás, de toda la realidad y del mismo Creador. Ese es el pecado. Pecado significa estar en la función de recibir. ¿Puede uno, digamos, escribir un pacto que permita evitar este pecado o esta falla en la decena? Si tú estás estás en esa conexión con tus amigos, ahí tú ya estás manteniendo ese pacto, lo sostienes con ellos.
Está claro, gracias, Rafa. Mujeres de Turquía 8. Hello, dear Rav. Hello, World Kli. Hola, querido Rav. Hola, Kli Mundial. Teşekkür ederim. Thank you. ¿Qué tipo de fuerza es la fuerza de Lilith que nos separa del Creador? Lilith es el deseo de recibir, que no tiene posibilidad de dividir en mujer y hombre, a pesar de que esté escrito de esta forma, sino que es el deseo de recibir entre cada uno de nosotros. No importa si es una mujer o un hombre. La fuerza de Lilith significa la fuerza que es opuesta a la adición, a la conexión. Todas las fuerzas juntas se dividen en dos campos. Un campo es el que trabaja con función a la separación y el otro campo de fuerza es, o el campo sagrado, que es el que trabaja con respecto a la conexión. Y claro, hay distintas fuerzas en este y en el otro, pero con respecto a esta distinción simple, nosotros seremos capaces de diferenciarlos y ver hacia qué estamos siendo atraídos y dónde es que estamos nosotros actualmente. Mujeres de Kazajstán, por favor. Здравствуйте, уважаемый Рав и мировой Кли. Такой вопрос. Что означает, что... Hola, querido Rav y querido Kli. La pregunta es esta. ¿Qué significa que la persona no debe permitir que su boca se dedique a pensamientos ajenos si el pensamiento viene primero? El pensamiento primero es el primero, sí, pero no es importante que lo digamos fuertemente. La persona, cuando dice algo en voz alta, a través de esto él valida, él confirma que hay una fuerza en su pensamiento y que puede actuar con respecto a eso. Mujeres de Hebreo 2. ¿Cuál es la advertencia a esto de que toda persona debe cuidar de su boca? ¿En qué consiste esto? No mentir y no hablar acerca de lo que, inclusive lo que has alcanzado. No hablar de cualquier cosa que dañe, que desconecte a las personas de su avance hacia el Creador. Cualquier estado que esté en contra de la adición. ¿Y uno siempre siente que lo que está diciendo es bueno o malo, o que uno podría equivocarse? Uno tiene que checar. Uno primero tiene que revisar antes de decir lo que uno quiere decir. Vamos con mujeres de Cabio 22. Yes, hello, Rav. Thank you for all your help. Hello, World Kli. Y hola, Rav. Muchas gracias por su ayuda. Hola, Kli Mundial. ¿Qué quiere decir cuando dice aquí que puede ser engañado cuando haciéndole pensar a uno que un ser humano que es nacido de una mujer puede ser igual al Creador? Sí, por un lado, la persona puede ser solo un hombre o una mujer, pero ante los ojos de los demás, él parece como un ángel. Es similar al Creador. Esta persona entonces se ha corregido totalmente de alguna forma. Bueno, vamos a hablar más adelante de estas cosas. Vamos con mujeres de Moscú 6. Buen día, maestro. Dice aquí que si la persona usa una palabra sin conocer su significado,
Que podría caer a Lilith. Mira, de lo que estemos hablando ahorita no importa, porque es como cuando los bebés están masticando todo tipo de palabras que vienen a sus oídos y lo hace con su boca. Eso realmente no resulta en nada. Nadie considera lo que el bebé está diciendo y todos entienden que lo hace porque está aprendiendo, pero en el futuro, cuando él ya sepa qué significa cada una de las letras, qué significa cada uno de los sonidos, entonces nosotros lo consideraremos de forma seria. Hebreo 10, por favor. ¿Se escucha bien? Sí. Pregunta de un amigo. About what is the foreskin and the circumcision. Ayer hablamos sobre este Sí, esto necesitamos quitarlo para que no se conecte con nuestro cuerpo, por eso se llama circuncisión. Cortamos esto de nuestro cuerpo y también está separando la piel y aplicamos entonces correcciones para que esas pieles no nos impidan avanzar. Mujeres de Moscú, perdón, de Turquía 7. Selam Rav. Melek Duma ve Ego'nun arasındaki fark nedir? ¿Cuál es la diferencia entre Duma y el ego, Raf? No, en esto no vamos a hablar. Miren, leamos cómo está escrito y discutamos con respecto a lo que estamos leyendo. Vamos a entender todo este proceso y todas estas fuerzas que están operando, los vamos a aprender poco a poco. Para poder responderte tu pregunta, ahora tendré que explicar toda la imagen completa y los detalles y no, así no debemos nosotros estudiar estas cosas, sino que de forma gradual y con respecto a lo que vemos en el libro. Uno, por favor. Pregunta. ¿Es el lugar del pacto, es el lugar de la jupá, Raf? No contestó. Mujeres de Mac 56 preguntan. Buenos días, querido Rav y todo el clima mundial. La pregunta es esta. ¿Cuál es la fuerza del otorgamiento, la fuerza de dar? ¿Podría ser una reflexión? ¿Es como aquello que está escrito de mi amado para mí y yo para mi amado? Rav dice sí. Rav, tenemos otra pregunta en el centro de estudios. Adelante, por favor, háganla. David dice, acá está escrito en el último párrafo, a pesar de que no estamos completamente limpios y que todavía hacemos el bien y el mal, sin embargo, ellos sostienen el pacto de una forma en la que nunca cuestionan este pacto. La pregunta es esta, ¿es inclusive posible poder estar en el bien y el mal? Estamos en ese estado, ¿cómo vamos a no tener preguntas nunca, Rav? Esto es como un campo. A pesar de que el mal se eleva, la persona sabe dónde está y él sabe qué fuerza lo está controlando y por lo tanto puede cubrir ese mal. No se desconecta del grupo, no se desconecta de todas las acciones que están ejecutándose de la conexión para entonces no darle al ego esa fuerza del mal. Y se desconecta, entonces le está dando la oportunidad al mal para que actúe. Pregunta, sí, esto está claro, Rav, pero ¿cómo es que este campo funciona? ¿Cómo adquirimos este escudo, Rav? Es la pantalla. El escudo que hablamos acá es la pantalla. Eres de Moscú 18, preguntan. Buenos días, querido Raf. Mundial, pregunta de una amiga. ¿Por qué es que cuando el Zohar está hablando de irrumpir en el pacto sagrado, habla acerca de las palabras que salen de la boca de la persona? Raf, nosotros tenemos algunos niveles en la revelación de nuestra internalidad, de la revelación con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, la boca es, de hecho, es una revelación más externa porque sale de la persona hacia los demás.
Por eso es de que existe una diferencia entre el afrontar cosas de forma silenciosa o cuando nosotros las expresamos de forma hablada. Bielorrusia, ellos preguntan. Sí, en el segundo extracto habla acerca de pensamientos ajenos que invitan el pecar en contra del pacto sagrado. ¿Cómo funciona esto, Raf? Yo no me conecto, no puedo conectar estas dos cosas. Yo puedo encontrar miles de frases acá y quizás yo empiece a jugar con ellas y yo nunca voy a obtener nada de esto. Mira, yo solo aprendo lo que está escrito. Eso es suficiente para mí en este momento. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo no tengo que entonces entrar en todo tipo de cálculos míos personales que me confunden. El amigo dice. ¿Trabajar con los pensamientos ajenos nos ayuda? Rav dice sí. Vamos con Petah Tikva 31. Ellos preguntan. Nosotros decimos que la persona viene de Adam, Domé, que es similar al superior. Acá dice que esto le trae muerte a la persona. ¿Cómo puede cambiar ser similar al Creador a la vida en la decena? Rav. ¿Cómo uno puede traer la vida? A través de conectarse uno mismo con los demás. Y nos conectamos nada más con el objetivo de ser similares al Creador. Eso es todo, de conectarnos con el Creador. Quien desee igualarse al Creador y tiene conexión con sus amigos, hace de sí mismo similar al Creador. Se vuelve similar al Creador en alguna medida, y si todos lo hacemos juntos, entonces a través de esta acción cada quien influencia a su prójimo, y así es como nosotros nos elevamos los unos a los otros al primer nivel del Creador, de similitud al Creador. Dudi dice, tenemos otra pregunta aquí en el salón de estudios, Rav. Sí, adelante, háganla. Sí, Rav, gracias. Hace algunas lecciones cuando nosotros estábamos aprendiendo todas las distintas partes de la introducción, había algo muy interesante de Ma y Mi. Sin embargo, aquí está hablando de cuestionar las cosas. ¿Qué es eso de cuestionar, Rav? Sí, los pensamientos son dudas, son todo tipo de dudas que vienen hacia mí y yo tengo que discernirlas, analizarlas. ¿No debería involucrarme con ellas? ¿De qué forma debería involucrarme con ellas? Todo tipo de pensamientos, ¿cómo debo analizarlos? Eso es lo que yo debo preguntarme. El estudiante dice, ¿cómo trabajamos con ellas entonces, Raf? No sé. Yo no voy a apresurarme en los conceptos. Miren, pueden preguntar lo que ustedes quieren. Yo solo apunto quién es este chico astuto que quiere saltar de aquí y allá y que no está estudiando como debe ser. Esto no va a funcionar. Nosotros tenemos miles de personas acá y cada quien debería escuchar de forma gradual y abrirse poco a poco hacia el libro del Zohar. Así que no. Internet, por favor. Preguntas de Internet de África. Leer el Zohar es de forma verbal y de forma fonética. Necesitamos ¿qué estado es lo que nos hace activar el mensaje superior, Raf? Leer el Zohar tendría que ser algo que permite conectarnos con esa interpretación interna y así podemos descubrir quién es nuestro creador. Ese es el único objetivo de leer el Zohar. Siguiente pregunta dice, de Latín 7, ¿podemos utilizar la boca para identificar los pensamientos que nos ayuden en el trabajo, Raf? Sí. Pregunta, ¿qué es Lilith, Raf? Nukva es la nukva. Es la femenina y su deseo es solo recibir para recibir. Siguiente. Última pregunta, Rav, de Mark 13. ¿Qué significa la mujer que nació del hombre, Rav? Es una persona ordinaria que no tiene nada más del hecho de que él nació de una mujer. Es una persona normal. Es un nivel inferior.
de los seres humanos. Última pregunta de Asaf. El Zohar básicamente nos habla de cómo tenemos que hacer las diferenciaciones, cómo separar lo que sentimos y cómo es que nosotros cómo caemos con estos sentimientos. ¿Quiere decir que nosotros siempre tenemos que buscar aquellos sentimientos que nos permitan conectar? Sí, claro que sí. Nosotros también tenemos que tener esas separaciones entre los estados. El Zohar también nos permite desarrollarnos con respecto a estas cosas, pregunta. Sí, pero este sabor de sentir que nosotros no tenemos el éxito, ¿solo viene a nosotros para que necesitemos más al Creador? ¿O cuál es la acción en esos momentos que tenemos que hacer? Todas estas acciones solo son para que nosotros nos dirijamos al Creador con una exigencia, con una petición, con una plegaria para la corrección de estos estados. Última pregunta, Rav, si es posible. Mire, ¿hay diferencia entre encontrar en mí mismo alguna pregunta y clarificarla, como usted nos ha dicho, que hay cosas que nosotros debemos callarlas y otras que tenemos que hablar? Sin embargo, cuando un amigo hace sus preguntas de forma verbal y habla a los demás, ¿tenemos trabajo ahí? ¿O solo es un trabajo que tiene que ser dirigido a mí? Rav dice, es difícil decir estas cosas. Mira, a veces oímos muchas cosas que todavía no tenemos espacio para que se revelen entre nosotros, así que estas cosas se van a clarificar con respecto al tiempo, con respecto a avancemos. Sin embargo, si nosotros hablamos, nosotros tenemos que hablar solo con respecto a los temas que estamos discutiendo, con respecto a los temas que el Zohar nos está describiendo en estos momentos. Continuemos, Udi, por favor. Lectura. Estamos en el 132. Lectura. El rey David estaba temeroso cuando le sucedió aquel asunto. En ese momento, Dumá ascendió ante el Creador y le dijo, Señor del mundo, está escrito en la Torá, el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, ciertamente se le dará muerte. Y está escrito, no te acercarás a la mujer de tu prójimo. David, quien ha corrompido su pacto con lascivia, ¿qué será de él? El Creador le dijo, David es justo y el pacto sagrado permanece inviolado. Rav, es decir, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con David? ¿Qué pasa con él? Si él se involucró con una mujer casada, es un poquito distinto a como nosotros lo pensamos. Sin embargo, si él operó, él se conectó con una mujer que no era de él, es decir, que él no se corrigió, esta mujer no estaba corregida para él, no estaba orientada para él. No, es decir, que él no vio esta acción en forma que esta acción tenía que ser una recepción para el Creador, sino una recepción para sí mismo. Aparentemente, él debe ser asesinado, él debe ser se le debería dar muerte. ¿Qué es lo que pasa entonces con él? Continuamos con la lectura. El Creador le dijo, David es justo y el pacto sagrado permanece inviolado, pues ante mí es evidente que Bat-sheva fue creada para él desde el día en que el mundo fue creado. Rav. Sí, justamente, y por eso es de que nosotros tenemos que descubrir este deseo que se llama Bat-sheva, la nukba, tenemos que conectar con ella y a través de ella nosotros descubrimos al Creador. Resulta entonces que la queja de Dumá, del ángel Dumá, este reclamo era algo inadecuado. Y vamos a leer la explicación. Lectura. Explicación. A pesar de que no cometió pecado, tal como está escrito, cualquier que diga David cometió pecado, está equivocado. De cualquier forma, estaba temeroso como si en realidad hubiera pecado, debido a la acusación de Dumá. Está escrito en la Torá, el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, ciertamente se le dará muerte.
Y está escrito, no te acercarás a la mujer de tu prójimo. El Zohar nos presenta estos dos versos, uno para el castigo y el otro como advertencia. Y el Creador le respondió que David no había tenido un pensamiento erróneo porque Bathsheba era su compañera desde la creación del mundo. Por consiguiente, él nunca corrompió su pacto y el pacto sagrado permanecía inviolado. Cuando él codició lo que era suyo. La razón por la cual Urías la tomó antes que David es que Urías la tomó con misericordia a pesar de que ella no era suya. Y esto debe quedar entendido. El hombre y la mujer son dos mitades de un cuerpo. Por lo tanto, si ella es la otra mitad del cuerpo del rey David, ¿cómo es que Urías, quien no tenía conexión con ella, la tomó? El asunto es que Bathsheba es verdaderamente la nukva de David desde el día en que el mundo fue creado. Pues David es el aspecto masculino en Malhut y Bathsheba es el aspecto femenino en Malhut. Sin embargo, debido a que hubo un ascenso de Malhut a Binah en el momento de la constitución de Malhut para la emanación de los mundos, en que no hubo un ascenso de Malhut a Binah para dulcificarla con la cualidad de Rahamim, Bathsheba necesitaba esa dulcificación en Gar también. Sin esta dulcificación, ella hubiera sido totalmente inapta para engendrar el alma del rey Salomón. Urías, el hitita, era un alma muy elevada, pues era enteramente Gar, como lo prueba su nombre, Or Ko, que viene de luz de Yod Hei, pues no había en él nada de la forma de Bak, lo cual es la Vav Hei. Por lo tanto, para dulcificar a Bathsheba con la cualidad de Rahamim, Urías, que es Gar, la tomó y ella fue dulcificada por él y luego ya era apta para el reino sobre Israel. Es debido a esto que se dice que Urías la tomó con misericordia para dulcificarla con Rahamim, con misericordia, con el nombre Ko en Urías. Es debido a esto que él la tomó aunque no le pertenecía. Bien, hay muchas cosas acá que podemos hablar, podemos discutir y podemos agregar más. Sin embargo, por este momento vamos a las preguntas. Dudi, por favor, detengamos las preguntas, leámoslo otra vez. Lectura 132. El rey David estaba temeroso cuando le sucedió aquel asunto. En ese momento, Tumá ascendió ante el Creador y le dijo, Señor del mundo, está escrito en la Torá, el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, ciertamente se le dará muerte. Y también está escrito, no te acercarás a la mujer de tu prójimo. David, quien ha corrompido su pacto con lascivia, ¿qué será de él? El Creador le dijo, David es justo, y el pacto sagrado permanece inviolado, pues ante mí es evidente que Bathsheba fue creada para él desde el día en que el mundo fue creado. Explicación. A pesar de que no cometió pecado, tal como está escrito, cualquiera que diga David cometió pecado está equivocado. De cualquier forma, estaba temeroso como si en realidad hubiera pecado, debido a la acusación de Dumá.
Está escrito en la Torá, el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, ciertamente se le dará muerte. Y está escrito, no te acercarás a la mujer de tu prójimo. El Zohar nos presenta estos dos versos, uno para el castigo y el otro como advertencia. Y el Creador le respondió que David no había tenido un pensamiento erróneo porque Bathsheba era su compañera desde la creación del mundo. Por consiguiente, él nunca corrompió su pacto y el pacto sagrado permanecía inviolado. Cuando él codició lo que era suyo. La razón por la cual Urías la tomó antes que David es que Urías la tomó con misericordia, a pesar de que ella no era suya, y esto debe quedar entendido. El hombre y la mujer son dos mitades de un cuerpo. Por lo tanto, si ella es la otra mitad del cuerpo del rey David, ¿cómo es que Urías, quien no tenía conexión con ella, la tomó? El asunto es que Bathsheba es verdaderamente la nukva de David. Desde el día en que el mundo fue creado, pues David es el aspecto masculino en Malhut y Bathsheba es el aspecto femenino en Malhut. Sin embargo, debido a que hubo un ascenso de Malhut a Binah en el momento de la constitución de Malhut, para la emanación de los frutos, en que no tuvo un ascenso de Malhut a Binah, para dulcificarla con la cualidad de Rahamim, Bathsheba necesitaba esa dulcificación en Gar también. Y esta dulcificación, ella hubiera sido totalmente inapta para engendrar el alma del rey Salomón. Urías elitita era un alma muy elevada, pues era enteramente Gar, como lo prueba tu nombre, o Yod-Hei, o luz de Yod-Hei, pues no había en él nada de la forma de Vak, lo cual es Av-Hei. Por lo tanto, para dulcificar a Bathsheba con la cualidad de Rahamim, Urías, que es Gar, la tomó y ella fue dulcificada por él y luego ya era apta para el reino sobre Israel. Es debido a esto que se dice que Urías la tomó con misericordia para dulcificarla con Rahamim, que es, con el nombre de Yod-Hei, por Yod-Hei en Urías. Es debido a esto que él la tomó, aunque no le pertenecía. Raf. Bien, pero después de que él hizo su corrección en Yud-Hei, entonces ella ya era merecedora de estar con la conexión, era merecedora de poderse conectar con David y la corrección se ejecutó. Vamos con Petah Tikva 35. Muchas gracias, Rav. Rav, ¿qué es esta mitigación, esa dulcificación que Bathsheba necesitaba a través de Gar? Rav. El hombre complementa la nukva para que ella tenga un lugar para dar nacimiento. ¿Y cómo es que esto pasa de que de la mujer viene un hombre? ¿Surge un hombre a partir de una mujer? Si ella solo da nacimiento a las mujeres, nosotros podemos entender estas cosas. Las mujeres vienen de las mujeres, los hombres vienen de los hombres. Pero acá pareciera que hay un desorden, una disrupción, una cuestión intrincada, que de la mujer vienen ambos, tanto la mujer y el hombre. ¿Cómo es que esto pasa? Nosotros vamos a aprender esto. Sin embargo, ese es esencialmente el problema que tenemos acá. Que hay fuerzas que se acumulan, particularmente en la mujer,
Y también hay fuerzas que se acumulan en el esposo. Y lo que surge de su sibuk, de su acoplamiento, eso últimamente permanece, le pertenece solo a la fuerza superior, no en la mujer, no en el hombre, no en ambos, sino solamente le pertenece a la fuerza superior. El Creador organiza ambas cosas, los acoplamientos y también los resultados de los acoplamientos. Turquía 4, por favor. Selam Rav. Selam. Burada Hola, Raf. çok net sebep-sonuç ilişkilerinden bahsediyor. Ne yaparsan ne olur. Nosotros tenemos dos preguntas. La primera es la siguiente. Cinsel ilişkiye girmesi nedir? Está escrito acá Komşusu kim? en el 132 que aquel que se mete con la mujer del otro se le dará muerte. ¿Quién es tu prójimo acá entonces, en este párrafo que se describe, Raf? Ese hombre que se acerca a una mujer, que se considera que le pertenece a alguien más, si él se acerca a esta mujer, resulta que el sibuk no... Disculpe, no se entendió la respuesta, amigos. Kazajstán, Kirguistán. No hay traducción para la pregunta, amigos. El Rav dice no. No tengo traducción. ¿Cómo organizamos esta historia correctamente, Raf? Tenemos que entender que estamos hablando acerca de la creación de la vasija. El Raf dice, sí, yo sé que nosotros entendemos que hay una cierta... Disculpen, amigos, hay confusión aquí con las preguntas y respuestas. Todo lo que hacemos es una corrección. Todos son correcciones las que nosotros hacemos. Eso es lo que dice el Rab últimamente. ¿Qué eres de Mac? Если мысли не наши, желания даются сверху, то мы все равно нарушаем наш союз и грешим. Si los pensamientos no son nuestros y los deseos vienen de arriba, y nosotros, sin embargo, nosotros violamos y pecamos, ¿cómo es eso posible, Raf? Los deseos se nos dan arriba, los pensamientos no son nuestros, las acciones tampoco son nuestras, y nosotros pareciera que somos los responsables. Esto tenemos que analizarlo, si realmente somos responsables y en qué medida somos responsables. ¿Tú estás en lo correcto? Pregunta la amiga. Y yo puedo preguntarle, Rav, ¿el Creador está decepcionado entonces cuando estos pensamientos que no tienen sentido nos desvían del camino? Rav. Sí, mucho. Por cada atraso que nosotros hagamos, realmente estos atrasos lo entristecen. Petactigua 31 dicen, sí, nosotros decimos que el sadik, el justo, es aquel que justifica. Aquí él está hablando acerca de violar, de que nosotros tenemos que hablar, tenemos que analizar bien lo que el hombre hace. Y sin embargo, el Creador está en otro lugar. ¿Cómo es que nosotros podemos justificar entonces las acciones del Creador? Esto se debe porque hay cosas que la persona hace al 100% con respecto a lo que él siente. Y con respecto a esto, se le explica a la persona por qué es que esta acción estaba incompleta, por qué esta acción era incorrecta. Lo más importante es que nosotros les enseñemos a las personas cuál es lo correcto y lo incorrecto. Valtea 3, por favor. Является ли каждый зевук маном со стороны нижнего? Disculpe, Rav, espero que la pregunta sea adecuada. ¿Cualquier acoplamiento se considera como man del inferior? Rav.
Cada sibug o codo acoplamiento no es man. Sibug es un acoplamiento que es una conexión. Esto se describe como una conexión, como la recepción de la luz en una vasija nueva. Esto, por eso de que se le conoce como sibug. Man es, digamos, el inicio del acoplamiento. Podemos decirlo de esa forma, pero no es el acoplamiento en sí. El estudiante pregunta. Yo entendí de sus palabras simplemente que el acoplamiento se lleva a cabo en los niveles inferiores e invita a la participación del Creador. Pero nosotros siempre queremos eso y por lo tanto tratamos de unirnos en la decena, porque es que a veces sí pasa y a veces no pasa. ¿De qué depende esto, Raf? Woman Turkey One. Merhaba sevgili Raf. Nosotros no hemos hablado de esto, pero vamos a hablar prontamente de esto. Vamos a hablar de los acoplamientos. Mujeres de Turquía 1, por favor. Lilith ve Betşeva arasındaki farklılıklar ve benzerlikler nelerdir? Koşul olarak. ¿Qué es similar y diferente entre Lilith y Batsheva, Raf? ¿Cuál es similar y cuál es diferente entre Lilith y Batsheva? Mira, Lilith es la nukva incorregida y Batsheva se refiere a la nukva corregida. Vamos a hablar más acerca de estas cosas. Kiev 1, por favor. Entonces resulta, Rav, que Urias tomó a Batsheva para que ella fuera capaz de tener el hijo de David. Pero, ¿qué significa que este deseo femenino te pertenece? ¿Qué es eso de que la mujer te pertenece, Rav? Mira, tú vienes de una fuente única y tú estabas junto antes del rompimiento y solo después del rompimiento tú te separaste y ahora a través de las correcciones tú de nuevo te encuentras con tus prójimos, con tus otras partes y te conectas. Esto es lo que podemos hacer de la forma más simple hasta ese momento. Pregunta. Sí, es que estoy tratando de entenderlo de forma espiritual, en el trabajo espiritual. Digamos que yo tengo partes de mi deseo que puedo corregir, otros que no pertenecen a mí, yo no los puedo corregir, yo no las puedo tomar. Raf. Mira, para pedir, tú tienes que pedir sobre todo, sin limitantes. Lo que pase, pasa y eso es una cuestión muy práctica que nosotros aprendemos. Moscú 7, por favor, pregunta. Hola, Raf. Con respecto a la puerta al infierno, Duma está en las puertas del infierno y cuando David pecó, está escrito que él inmediatamente subió al Creador. Duma subió inmediatamente al cielo y se quejó con el Creador. ¿Por qué tenemos estos ángeles que se dirigen al Creador, Raf? Porque todo es un solo sistema, nosotros estamos interconectados. Esto no quiere decir de que uno esté lejos del Creador y otros estén cerca del Creador, no. Todos estamos cerca los unos de los otros. Raf, ¿le puedo preguntar algo más? Sí, por favor, adelante. Pregunta. Sí, el pecado de David le trajo el pensamiento de que mis ojos me pueden engañar. Yo puedo ver que inclusive mis amigos están pecando, pero quizás él solo está haciendo correcciones. ¿Cómo puedo trabajar con esto? Raf, claro que sí, así va a pasar. Vamos con Latín 7, por favor. ¿En qué consiste que una cualidad tome un deseo que no le pertenece? ¿Y en qué consiste esta dulcificación del deseo? ממתיקים אותו רצון. מתקנים. יש כמה
el deseo se mitiga, es decir, se corrige. Hay muchos métodos para la corrección. Por ejemplo, la mitigación o el endulzamiento es uno de ellos. Maestro, pregunta Latín 4. Pregunta la decena en la situación de David. ¿Cómo discernir en la decena que estamos cumpliendo el plan de la creación en una situación difícil? Nosotros llegaremos ahí, sin embargo, todavía no hemos afrontado etapas difíciles, todavía no. Como un bebé, y si los papás y los adultos y el mundo les proveen lo que él necesita, entonces él no siente como que la vida es difícil. Lo más importante entonces es sostener al bebé. Entre más crece, él empieza a tener más obligaciones. El bebé tiene que empezar a hacer esto, a hacer otras cosas, darse a sí mismo más y más, y en la medida en la que él crece tiene que cuidar de los demás también. Cuando nosotros crecemos, entonces, en cada día, nosotros recibimos más y más y más, más carga, más discernimientos cada vez, más pesadez en el corazón y todas estas cosas. Turquía 1, por favor. Shalom, Rav. My friend. Hola, Raf. What is the Holy Covenant mentioned? ¿Cuál es el pacto sagrado? Please explain. ¿Cuál es este pacto sagrado mencionado en el artículo? ¿Podría usted explicarlo? Raf. Pacto significa conexión. El pacto sagrado es la conexión con el Creador, porque Él está en completo otorgamiento y los seres humanos están en recepción completa. Entre más nosotros podamos acercar estas dos fases y se conecten, estén conectadas el Creador con los seres creados, ellos se complementan, se completan en uno al otro, y a esto se le conoce como un pacto, como volverse en una sola unidad. Y con respecto a esto, nosotros veremos como ambos, tanto el Creador como los seres creados, no pueden estar uno sin el otro. Es como está escrito, no existe Creador sin seres creados, tampoco seres creados sin Creador, porque no hay concepto del Creador sin los seres creados. ¿Cuál era el estado del hombre antes de que fuera creado? No había nada. ¿Cuál era el estado del Creador antes de que creara el hombre? A él no se le llamaba Creador, porque el Creador significa que hay alguien que lo descubre. Por eso se le conoce como Boé en hebreo, que significa Bo-Ue, que es ven y ve. Así que no hay creador sin el Creador, ni creador sin seres creados. España 1, por favor. Buenos días, amigos. Buenos días, Rav. Esta cualidad de Urias, esa dulcificación, interviene cuando hay una plegaria, después de una plegaria. האם ההמתקה של תכונת אוריה היא תוצאה של התפילה? והיא באה אחרי התפילה? כן. תפילת דוד. Sí. Esa es la plegaria de David. זה כאשר הבורא נוחת על האדם? הוא יורד? לא שומעים אותו. No te escuchamos, amigo. Repite. Es cuando el Creador baja hacia nosotros. האם זה כאשר הבורא יורד אלינו? לא, לא. אל תתבלבל ואל תקפוץ קדימה. אנחנו נדע עוד... No te confundas.
No saltes. Nosotros vamos a aprender estos estados. Turquía 4, por favor. Rav, Davut sabotajcı tarafından iftiraya maruz kalıyor. Davut bununla nasıl baş ediyor? A pesar de que David no pecó, él, sin embargo, violó ante los ojos de Duma. ¿Cómo explicamos esto, Raf? Bueno, piensa. Si él no pecó y a él no se le debe echar la culpa de nada, ¿cómo pasó entonces que la fuerza especial vino, esta fuerza que se le conoce como ángel, el ángel Duma, y él le reveló al Creador o le dice al Creador acerca de lo que él vio, como si el Creador no supiera? Mira, aquí hay un problema. Hay un tema más profundo que nosotros prontamente vamos a aprender, pero esta acción es muy extensa. Se ha escrito mucho acerca de esto también en la Torá y en el Tanaj. Así que hay muchas cosas escritas acerca de esto. ¿Sí? Can I pray? Yes. Toda. No, please. ¿Es una plegaria? ¿Está bien si nosotros hacemos una plegaria, Raf? Raf dice, sí. Hacer una plegaria para que alcanzamos el estado de David y el ángel Duma y todas estas cosas. No, eso no nos pertenece. Nosotros solo tenemos que aprender algunas cosas de esto. De cada cosa que nosotros, de cada pieza que estudiamos, de esta introducción, nosotros tenemos que aprender algo y avanzar. Bien, amigos. David, por favor. Dudi, ¿tienes preguntas? Tira, tenemos preguntas en el salón de estudios. Ofer dice, Rav, nosotros hemos estudiado que los cabalistas no hablan de cosas que no han alcanzado. ¿En qué nivel los cabalistas deberían estar o alguna persona debería estar para poderse elevar a este estado de Malhut, lo cual es David, y luego él dice y ve lo que Duma dice y ve todas estas cosas del Creador, Raf? Tú estás respondiendo exactamente tu pregunta. Decir, la pregunta permanece acá y yo no tengo la respuesta. Yo tengo que administrar los niveles, pregunta. Sí, es que hablamos de una decena que aparentemente está en un nivel, en un grado, y que aparentemente a partir de esto la decena ve de una forma distinta, Raf. A pesar de que la decena lo vea desde forma externa, nosotros no podemos verlo. Sin embargo, en el 133 va a profundizar más en esto, así que ni siquiera ha concluido. Así que dejemos poder continuar la lectura para poder tener una respuesta a lo que tú estás diciendo. David pregunta, entre más estamos siendo atraídos a estas cualidades en el centro de la decena, nosotros tenemos que guardarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros mismos de los pensamientos ajenos. Raf. Claro que sí, aquel que es más grande que sus amigos, su inclinación es más grande que sí mismo. Es el caso siempre hasta el final de la corrección, cuando tú tendrás la voz más alta, la voz más grande. ¿Sí? Cadera 1, por favor. Sí, buenos días, Rav, buenos días, amigos. ¿Podríamos entender acá o decir que la persona no puede corregir su propio deseo, sino que solo la decena es la que corrige a la persona? Raf, esto es correcto, a pesar de que yo no lo extrajiste de lo que leímos, pero sí es correcto. Solo en la conexión entre nosotros, cuando nosotros estamos juntos, la conexión entonces nos corrige a cada uno de nosotros. Pregunta, ¿podemos analizar entonces que la Torah es la decena? Raf, no. Yo no quiero escuchar estas cosas. No, eso no tiene sentido. Esto ya es tu filosofía. Son historias de niños. Nosotros estamos hablando de cosas muy, muy profundas que con lo que tú estás hablando no tiene ningún sentido. Avancemos, por favor, Dudi.
Vamos a continuar con el artículo 133. Artículo 133. Tumá le dijo a él: si esto no se revela ante ti, entonces no se reveló ante él. Tumá le dijo: entonces, ciertamente, él tiene que esperar 3 meses, pero él no debe esperar. Tumá entonces le dijo: ciertamente, él debió haber esperado 3 meses, pero no esperó para pedirle divorcio a su esposa. Él le dijo, el Creador le respondió: ¿qué es lo que te preocupas? Esto solo es un lugar en donde nosotros tememos que quizás ella vaya a dar a luz, pero se me ha revelado que Urías nunca se acercó a ella, puesto que mi nombre se imprimió en él como un testimonio. Como está escrito, Urías con las letras O de luz, Yod Hei, está escrito Uriyahu con las letras Or, Yod Hei Vav. Mi nombre está sellado en él como un testimonio de que él nunca se involucró con ella. Explicación a esto. ¿Cómo es que el nombre Yod-Hei de Urías testifica que él nunca tocó a Bathsheba? En la alegoría del profeta Natán, él compara a David con un hombre muy rico. Uraya lo compara con un hombre pobre. Bathsheba la compara con el cordero del hombre pobre y la Sitrahra como un acechador. Él dice que el pobre hombre no tenía nada más que su borrego, y debido a que Urías era Gar, entonces está escrito que Urías, que fue escrito como Uriyahu, debido a que en Uriyahu está escrito Yud Hei Vav, que es Yod Hei, que es Vak, y Vav, que es Vak. Perdón, aquí hay un problema. Acá nada más está escribiendo solo Urías sin la letra Vav, indicando que no había nada de Vak en él, sino solo Jochma sin Hasadim. Por eso es de que se le consideraba pobre, sin nada, debido a que la luz de Hasadim está implicada en todo. Está escrito: nada excepto que un pequeño cordero que él tenía para cuidar. Eso es lo que era Beersheba para él. Esto indica que no era parte de su alma, que él nada más la compró para cuidarla y para corregirla con misericordia. Esto significa que él compró y amamantó o cuidó. También se dice, y creció con él como con sus hijos. Esto indica que él le impartió su grandeza como lo hizo con sus hijos, de una forma en la que ella comía de su pan y bebía de su copa y creció y afloró en sus campos. Sin embargo, nosotros no debemos confundir y pensar de que ella se acercaba a él. Por eso es de que el texto termina diciendo que era como una hija para él, no como una mujer. Ciertamente, el texto testifica que Urías no se acercó a ella, pero el Zohar explica por qué es que él no se acercó a ella. Por lo tanto, dice, así como está escrito, como Urías está escrito Uriyahu, porque mi nombre está firmado en él como un testimonio de que él nunca la tocó, es decir, que el nombre Kov sin Vav indica la ausencia de Hasadim, que es Vav. Esta es la razón por la que él no podía acercarse a ella, porque no hubo un sibuj, un acoplamiento sin la luz de Hasadim. Continúa que el nombre Kov, que fue imprimido en su nombre, testifica que él no
era apropiado para ser la pareja de ella, de ninguna forma. Raf, ¿no tenemos preguntas? Preguntas. Shlomo Yuraev. Buen día. Entonces, ¿qué es la corrección de Batsheva por medio de Uría? Si no tuvo contacto con ella. Esa es una pregunta, es una de las preguntas que tenemos que aclarar después. Pero sin esa corrección, ella no podría ser digna de David. No hay preguntas. Hay preguntas. David dice. Buen día, Ram. Está escrito acá que no había ningún pecado, pero hubo un castigo del Creador y por las acciones de David. Y David pecó, ayunó. Dice, ¿hubo una transgresión o no? ¿Es porque él recibe un castigo o no? Eso tenemos que aclararlo. La historia no se terminó acá. Adelante, 134. Duma le dijo, Señor del mundo, es lo que dije. Si delante de ti ha sido revelado que Uría no mantuvo relaciones con ella, ¿delante de quién fue revelado? Debió esperar 3 meses. Y además, si tú dices que David sabía que él nunca había tenido relaciones con ella, ¿por qué le dio la orden de irse y tener relaciones con su esposa? Como está escrito, baja a tu casa y lava tus pies. Hay preguntas que tampoco entendemos tanto cuál es su esencia. David recibió la orden, anda y acostate con ella. Le dijo, él ciertamente no sabía, pero esperó más de 3 meses, pues transcurrieron 4 meses. En el 15º de Nisan, David convocó a todo Israel para salir a la guerra. Estuvieron con Yoav en el 7º de Sivan y fueron y arrasaron la tierra de los hijos de Amón. Aguardaron allí a través de los meses de Sivan, Tamuz, Av y Elul, y lo que sucedió con Batsheva fue el 24 de Elul. Y en Yom Kippur dijeron, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás en manos de Duma. Oraron allí a través de los meses de Sivan, Tamuz, Av y Elul, y lo que sucedió con Batsheva fue el 24 de Elul. Y en Yom Kippur le dijeron, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás en manos de Duma. Duma es el encargado del incesto y este pecado fue expiado para él en el Yom Kippur. Se deduce que no morirá a manos de Duma, sin embargo su muerte se debió al pecado con Uría, a quien asesinó con la espada de los hijos de Amón. Tal como está escrito, David hizo lo que era correcto a los ojos del Señor y no se desvió en nada que Él le ha ordenado en todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías el hitita. Por eso le dijeron, no morirás en manos de Duma, que es el cargo de incesto,
sino solo por el asunto de el caso de Urias el hitita. Estamos acercando a la solución, aunque todavía no sabemos cuál es el mismo problema en la solución. Sobre esto aprenderemos mañana. Pasamos a la próxima parte de la clase y antes cantaremos juntos una canción. There's a calling deep inside. Together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire. His song will fill the world. Sobre un mar de odio hoy luchamos por el bien. Nos abrazaremos ya, la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar. Toda nuestra transgresión cubrimos con amor. שחר מאחר בינינו את הרעים, מעורר את השחר, מעורר את השחר, והאור יאיר בין השברים. Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнишь пустоту грешным естеством, как из плачения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда.